uno a la obediencia a Cristo a fin de que ya no ofrezca su propia opinión independiente. Antes yo tenía muchos argumentos para apoyar mis muchos pensamientos. Pero ahora ya no tengo argumentos porque he sido capturado. Un cautivo no tiene libertad. ¿Quién presta atención a la opinión de un esclavo? Un esclavo tiene que aceptar los pensamientos de otro, no ofrecer su propia opinión. En consecuencia, los que somos capturados por Cristo estamos dispuestos a aceptar los pensamientos de Dios y no a dar nuestro propio consejo. Advertencias a los llenos de opiniones estrechas. 1. Pablo. En lo natural, Pablo era una persona ingeniosa, capaz, sabia e inteligente. Siempre podía hallar una manera de hacer las cosas, tenía confianza y servía a Dios con todo entusiasmo. Pero mientras encabezaba a un grupo de gente que se dirigía a Damasco para arrestar a los cristianos de allí, fue derribado en tierra por una gran luz. En el acto se desvanecieron todas sus intenciones, hábitos y capacidad. Ni volvió a Tarso ni regresó a Jerusalén. No solo había abandonado su misión en Damasco, sino que también había desechado todos los razonamientos con que la sustentaba. Muchos hay que cuando se topan con dificultades cambian de dirección, probando primero esta manera y luego aquella. Pero no importa qué hagan, todavía siguen en sus propios caminos e ideas. Son muy necios al no caer después de haber sido golpeados por Dios. Aunque Dios los haya abatido en ese asunto particular, no serán afectados en cuanto a sus razonamientos y pensamientos. Por eso, muchos pueden tener cerrados sus caminos a Damasco, pero persistirán en seguir viaje a Tarso o Jerusalén. No fue así con Pablo. Una vez que fue golpeado, lo perdió todo. No pudo decir ni pensar en nada. No supo absolutamente nada. ¿Qué haré, Señor?, preguntó. Aquí hallamos a uno cuyos pensamientos han sido llevados cautivos por el Señor y que obedeció desde lo más íntimo de su corazón. Antes, fueran cuales fueran las circunstancias, Saulo de Tarso siempre asumía la dirección. Pero ahora, habiendo tenido un encuentro con la autoridad de Dios, se le perdieron a Pablo sus opiniones. La evidencia primaria de que uno ha tenido un encuentro con Dios está en la desaparición de sus opiniones y agudeza. Ojalá le pidamos honestamente a Dios que nos conceda el aturdimiento que produce la luz. Pablo parecía decir: soy un hombre a quien Dios volvió a capturar y, por lo tanto, un preso del Señor. Ahora es mi tiempo de escuchar y obedecer, no de pensar y decidir. 2. El rey Saúl. El rey Saúl fue rechazado por Dios, no por robar, sino por perdonar a lo mejor de las ovejas y de los bueyes para ofrecer un sacrificio al Señor. Esto fue algo que provino de su propio parecer, de sus propios pensamientos de cómo agradar a Dios. Su rechazo se debió a que sus pensamientos no habían sido capturados por Dios. Nadie podría decir que el rey Saúl no era celoso en su servicio a Dios. No mintió, puesto que en realidad había perdonado a lo mejor del ganado mayor y de las ovejas. Pero había tomado una decisión según su propio parecer, véase L de Samuel 15. La conclusión es clara. Todos los que sirven a Dios deben abstenerse terminantemente de tomar decisiones en base a sus propios pensamientos. Al contrario, deben hacer la voluntad de Dios. A la expectativa, deben decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Decir más sería totalmente impropio. El obedecer es mejor que los sacrificios. Los hombres no tienen absolutamente ningún derecho de aconsejar a Dios. Cuando el rey Saúl vio a esas ovejas y ganado mayor, quiso perdonarlos para ofrecerlos en sacrificio. Puede que su corazón hubiera estado allegado a Dios. Sin embargo, Saúl era deficiente en el espíritu de obediencia. Un corazón allegado a Dios no puede reemplazar a la actitud de no atreverse a decir nada. Una ofrenda de animales engordados no puede sustituir al hecho de no dar ninguna opinión. Porque el rey Saúl rehusó destruir a todos los amalecitas con sus ovejas y ganado mayor como Dios había mandado, tuvo que ser muerto por un amalecita, terminando de este modo su gobierno. Todos los que, basados en su propio parecer, perdonen a los amalecitas serán muertos finalmente por un amalecita. 3. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú se rebelaron en el asunto de la ofrenda, porque no estaban sujetos a la autoridad de su padre. Ellos trataron de aplicar sus propios pensamientos. De este modo pecaron contra Dios ofreciendo fuego extraño.
Así también ofendieron la administración de Dios. Aunque no hablaron una sola palabra ni dieron razones, quemaron, sin embargo, incienso según su propia opinión y parecer. Tal servicio lo consideraban como hacer algo bueno, y si erraban, solo sería errar en materia de hacer algo bueno, a saber, servir a Dios. Ellos creían que tal pecado era insignificante, pero ignoraban que Dios los rechazaría al instante y que los castigaría con la muerte. El testimonio del reino se da por medio de la obediencia. Dios no mira con cuánto fervor predicamos el Evangelio ni con qué buena voluntad sufrimos por él. Más bien parece mirar qué obedientes somos. El reino de Dios comienza cuando hay absoluta obediencia a Dios, cuando no se da ninguna opinión, ni se esgrimen argumentos, ni se murmura ni se denigra. Desde la creación del mundo Dios está esperando que llegue este glorioso día. Aunque tiene a su Hijo primogénito, quien es las primicias de la obediencia, espera, sin embargo, que sus muchos hijos sean como el primogénito. Donde quiera que haya en esta tierra una iglesia que de veras obedezca a la autoridad de Dios, allí estará también el testimonio del reino y allí será derrotado. Asimismo, Satanás. Satanás no tiene temor de lo que hagamos con tal que actuemos según el principio de la rebelión. Lo único que hace es reírse en secreto cuando hacemos las cosas según nuestras propias ideas. La ley mosaica establecía que el arca debía ser llevada por los levitas. Pero los filisteos la devolvieron poniéndola en una carreta tirada por 2 vacas. David, al transportar el arca a su ciudad, no consultó a Dios. En vez de eso, actuó según su propio parecer y ordenó que el arca fuera llevada en una carreta. Pero los bueyes tropezaron y el arca comenzó a caer. En ese momento Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. En el acto cayó muerto, herido por la mano de Dios. Aun cuando el arca no hubiera caído, no estaba sobre los hombros de los levitas, que era donde debía estar, sino en una carreta. En una época anterior, cuando los levitas llevaron el arca a través del río Jordán, ésta estuvo bien segura a pesar del desbordamiento del río. El contraste nos muestra que Dios quiere que le obedezcamos, no que le indiquemos cuáles son nuestras ideas. Dios tiene que despojarnos antes de poder hacer su voluntad sin interferencia alguna. Si introducimos los pensamientos del hombre, el camino del servicio quedará cerrado para siempre. Es preciso que Dios gobierne, y que los hombres no den consejos. En consecuencia, hay que desechar totalmente los pensamientos del hombre. En tiempos pasados hallábamos la libertad en vivir por nosotros mismos. Ahora hallamos la verdadera libertad en el hecho de que Dios capturó de nuevo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Al perder nuestra libertad, ganamos la verdadera libertad en el Señor, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, segunda a los Corintios 10:6. La obediencia perfecta solo es posible después de volver a capturar los pensamientos. Ninguno que todavía tiene la tendencia de darle consejos a Dios es plenamente obediente. El Señor está listo para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sí es perfecta. Si como compañía de creyentes podemos convertirnos tan completamente como para obedecer a Dios en forma absoluta, teniendo temor de nuestras propias ideas y opiniones, entonces sí que podrá Dios manifestar su autoridad en la tierra. ¿Cómo podemos esperar que el mundo sea obediente si la iglesia no obedece? Una iglesia desobediente no puede esperar que los incrédulos obedezcan al Evangelio. Pero con una iglesia obediente llegará también la obediencia al Evangelio. Es menester que todos aprendamos a aceptar la disciplina para que nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón sean tan instruidos como para no hablar descuidadamente, ni argumentar ni dar consejos. El camino de la gloria está por delante de nosotros. Dios manifestará su autoridad en esta tierra. Capítulo 11. La medida de la obediencia a la autoridad. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Hebreos 11:23. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Éxodo 1:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas,
oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17, 18. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6, 10. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2, 13. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. La sumisión es absoluta, pero la obediencia, relativa a la sumisión, es cuestión de actitud, mientras que la obediencia es asunto de conducta. Pedro y Juan respondieron al concilio judío: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4, 19. Su actitud no era rebelde, puesto que todavía se sometían a los que estaban en autoridad. La obediencia, sin embargo, puede no ser absoluta. A algunas autoridades es necesario obedecer, mientras que a otras no, especialmente en materias que atañen a los principios cristianos, tales como creer en el Señor, predicar el Evangelio, y otras. Los hijos pueden hacer sugerencias a sus padres, pero no deben mostrar una actitud rebelde. La sumisión debe ser absoluta. A veces la obediencia es sumisión, mientras que otras veces la incapacidad de obedecer puede aún ser sumisión. Aún al hacer una sugerencia, debemos mantener una actitud sumisa. Hechos 15 sirve como un buen ejemplo de una iglesia en sesión. Durante la sesión puede haber sugerencias y debates, pero una vez que se adopta una decisión todos deben aprender a someterse. La medida de la obediencia a las autoridades delegadas. Si los padres se niegan a permitir que sus hijos se junten con los santos, los hijos deben mantener una actitud sumisa, aunque tal vez no sea necesario que obedezcan. Esto es similar a la forma en que los apóstoles respondieron al concilio judío. Cuando el concilio les prohibió que predicaran el Evangelio, mantuvieron un espíritu sumiso durante todo el juicio. No obstante, siguieron con la comisión del Señor. No desobedecieron con riñas y gritos. Tan solo disintieron serena y suavemente. No hubo absolutamente ninguna palabra calumniosa ni ninguna actitud insubordinada hacia las autoridades gobernantes. Quien conozca la autoridad será manso y tierno. Será perfectamente sumiso tanto en su corazón, en su actitud, como en sus palabras. No habrá señales de aspereza ni de rebelión. Cuando la autoridad delegada, los hombres que representan a la autoridad de Dios, y la autoridad directa, Dios mismo, están en conflicto, podemos rendir sumisión pero no obediencia a la autoridad delegada. Resumamos esto en los 3 puntos siguientes. 1. La obediencia tiene relación con la conducta. Es relativa. La sumisión tiene relación con la actitud del corazón. Es absoluta. 2. Solo Dios recibe la obediencia absoluta sin medida. Toda persona inferior a Dios solo puede recibir obediencia limitada. 3. Si la autoridad delegada expide una orden que contradice claramente el mandamiento de Dios, se le rendirá sumisión pero no obediencia. Debemos someternos a la persona que ha recibido la autoridad delegada de Dios, pero tenemos que desobedecer la orden que ofende a Dios. Si sus padres quieren que ustedes, como hijos suyos, vayan a cierta parte donde como creyentes preferirían no ir, pero no a un lugar donde estaría implicada la cuestión del pecado, el asunto es susceptible de discusión. La sumisión es absoluta, mientras que la obediencia puede ser materia de consideración. Si sus padres los obligan a ir, vayan. Pero si no insisten, ustedes son libres, entonces, de no ir. Dios los librará de esas circunstancias, si como hijos mantienen una actitud correcta. Ejemplos en la Biblia. 1. Tanto las parteras como la madre de Moisés desobedecieron el decreto de Faraón al preservar la vida a Moisés. Sin embargo, se las consideró mujeres de fe. 2. Los 3 amigos de Daniel se negaron a adorar la estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor. Desobedecieron la orden del rey, pero se sometieron al fuego del rey. 3. Desobedeciendo el decreto real, Daniel oraba a Dios.
Sin embargo, se sometió al juicio del rey al ser arrojado en el foso de los leones.